Cuando pensamos en violencia, muchos imaginan cosas que pasaron lejos, en la selva o en los pueblos pequeños que vemos en las noticias, pero la violencia también ha vivido aquí, entre nuestras calles, nuestras familias y nuestros recuerdos. Hola, mi nombre es Sherry Castro. Y yo soy Nayerli de la Rosa. Somos barranquilleras, estudiantes universitarias, jóvenes que han crecido viendo cómo la violencia en el Caribe colombiano dejó de ser noticia y se volvió una costumbre. Este video es nuestro parcial, sí, pero también es una forma de desahogo, una forma de contar lo que vivimos, lo que hemos leído y cómo nos sentimos. Porque hablar del Caribe colombiano no es solo hablar de alegría, de sabor, es también hablar de miedos, de desigualdades, de injusticias y de una historia que nos marcó profundamente. La violencia en Colombia tiene raíces históricas muy profundas. Todo empieza en el siglo XIX, cuando liberales y conservadores se peleaban el poder con sangre. En 1899 estalla la Guerra de los 1000 días, una guerra civil que dejó más de 100.000 muertos y un país en ruinas. Ya en el siglo XX, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desató el Bogotazo y con él un periodo sangriento que se conoció como la violencia, que duró desde 1948 hasta 1958. Durante esa década murieron más de 200.000 personas, sobre todo en el campo. Después, en 1958, se creó el Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores para turnarse el poder y acabar con la violencia entre ellos. Pero eso no terminó los conflictos porque empezaron a surgir grupos armados, las guerrillas que tenían relación con los liberales y los paramilitares ligados a los conservadores. Ambos cometieron masacres, las guerrillas atacaban y secuestraban y los paramilitares desplazaban comunidades y asesinaban civiles. Luego en los años 80 y 90 el narcotráfico explotó y los carteles como el de Medellín o Cali se hicieron poderosos, compraban políticos, armaban ejércitos y muchas veces financiaban a esos grupos armados. O sea, imagínense guerrilla por un lado, paracos por otro, narcos por todos lados y en medio de todo eso la gente común, las familias, los niños, la juventud. La violencia ya no era solo por política, era por control de tierras, de drogas, de poder, de miedo, y no había un solo lugar del país que no se salvara de todo esto. Y aunque esta región, el Caribe colombiano, no se vivieron los mismos tipos de enfrentamientos que en otras partes del país, eso no significa que no fuimos golpeados. Aquí muchas veces, por falta de presencia del Estado, entraron guerrillas, paramilitares y ahora narcotraficantes y microtraficantes que han dejado una huella profunda. Según la Comisión de la Verdad, la guerra en el Caribe fue silenciosa, pero brutal. En los Montes de María, la gente vivió masacres, desplazamientos y hasta cosas que parecen de película, como el burro bomba, un burro cargado de explosivos para atacar a la comunidad. Ahí el Caribe quedó marcado, porque el narcotráfico no solo fue en Cali o en Medellín. Aquí en el Caribe tenemos una joya para ellos, los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Estos son entradas y salidas de droga. Aquí se mueve mucha plata, pero muchísima plata sucia, plata rápida y plata que compra conciencia. Por eso aparecen estos negocios que nadie entiende. Por ejemplo, barberías que nunca tienen clientes, pero no cierran. Discotecas que abren un fin de semana y al otro fin de semana desaparecen como si nada. Nos pagaría Dios y muchos otros lugares que parece estar ahí solo para lavar dinero. Y nadie se atreve a decir nada. Por eso en muchos barrios se sabe ya quién manda y no la ley, no la policía, mandan las bandas. Y claro, después uno se pregunta por qué hay tantos jóvenes metidos en esto. Y la respuesta es sencilla, no hay oportunidades. Aquí te ofrecen 50.000 pesos por mirar en una esquina, 100.000 por entregar un paquete y el estudio, el trabajo formal brilla por su ausencia. Y así es como el narcotráfico se mueve a gran escala en los puertos y en nuestras calles se convirtió en microtráfico. Pequeños puntos, muchos de ellos manejados por jóvenes y menores de edad. Por eso también matan, por eso también hay guerras entre barrios. Y no solo la droga, aquí también se están acabando con todo. La minería ilegal, por ejemplo. El sur de Bolívar está lleno de minas donde sacan oro sin control.
contaminando ríos, tumbando montañas y afectando a comunidades enteras. Y lo mismo pasa con la tala ilegal de árboles. En Montes de María, en el Cesar, en la Sierra Nevada, todos esos árboles talados son plata fácil. Y detrás de todo eso hay grupos armados, políticos corruptos, militares que se hacen los locos. La violencia se disfraza de negocios productivos. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que no se puede frenar, que es muy complejo, que así funciona el sistema. Entonces uno se pregunta, ¿estamos condenados a vivir entre la muerte y el miedo? Nosotros no hablamos desde lo que nos contaron, lo hemos vivido. Somos barranquilleras y aquí hay barrios donde después de 6 de la tarde no se puede salir. Barrios como El Bosque, Rebolo, Villanueva, La Chinita, donde cada semana hay muertos, atracos y extorsiones. Tiendas que tienen que colaborar con las bandas, si no pueden matar a los dueños. Las rutas de buses van llenas de miedo, porque ya no es solo que te roben el celular, sino que corres el riesgo de no volver a casa. Esto es lo más grave y lo peor es que nos hemos acostumbrado. Las víctimas no son solo las que matan, también son las mamás que crían con miedo, los niños que no pueden salir a jugar en la calle, los jóvenes que ya no sueñan. Y lo peor es la indiferencia. Si seguimos callados, si seguimos normalizando todo esto, la violencia se nos va a volver cultura y eso no se puede permitir. Este video no es una solución mágica, pero sí es un grito, un llamado a mirar lo que pasa, a entender por qué pasa. La violencia en el Caribe colombiano no es un invento, no es una exageración, es una herida abierta y si nadie la quiere cerrar, pues al menos que no la ignoremos. Nosotras como jóvenes, como mujeres, como barranquilleras que vivimos esta realidad todos los días, tenemos la responsabilidad de levantar la voz. No podemos quedarnos calladas frente a la violencia que nos rodea, porque el silencio también mata. Es nuestro deber hablar desde la verdad, desde la experiencia, para que el dolor no se vuelva normalidad. Solo así podremos abrir camino hacia una paz verdadera, que no esté solo firmada en un papel, una paz que nazca de la justicia, la memoria y la esperanza. De continuar trabajando por cantidades de procesos con las víctimas para que haya la reconciliación y construir la paz que tanto anhela el pueblo colombiano. Y sería muy bonito que lográramos la paz en Colombia y se pudiera demostrar que sin armas sí se puede conseguir la paz.